Sebastián Villalba. Hola, Seba, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Hugo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? ¿Bien? Bien, acá andamos. Bueno, a través de las redes sociales vos escribiste algo que voy a reproducir, voy a leer. Seguramente, fíjate Ramón, fíjate Nacho, gente relacionada con el fútbol, lo que Sebastián dice. Sebastián es, preparador físico. Preparador físico, profe de educación física, que desarrolla sus tareas en diferentes instituciones aquí en Santa Fe, incluso preparador físico del equipo de Villadora, en vóley también, entre otras cosas. Pero en el ámbito del fútbol, Sebastián dice: Gago, Montoya, Grimi, Musis, Merlini, Galmarini, Díaz, Villarruel, en 6 fechas de la Liga Argentina de Fútbol, 8 jugadores afuera por rotura de ligamentos. La idea era escucharte un poquito para ver cuál es la conclusión que se puede sacar, más allá de que lo estás diciendo, ¿no? Bueno, Hugo, buenas tardes, chicos. Ahí. ¿Cómo estás? ¿Qué bien, ¿cómo va, Seba? Bien. La verdad que en realidad uno cuando está en el tema y se pone a leer las noticias deportivas, sí, se encuentra con un número que es un poco alarmante, tampoco es para decir, bueno, es determinante, pero se da que en 6 fechas hay 8 rupturas de cruzado. Yo antes de subirlo lo que hice fue fijarme, porque obviamente puede haber rupturas por traumas o por algún golpe, y a eso no, o sea, por ahí es muy difícil predecirlo o evitarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, la mayoría de las que yo tuve acceso, porque hay 2 que fueron en entrenamientos que no se puede ver, la mayoría fueron rupturas donde los jugadores se rompen solos. Entonces, uno como preparador físico, la pregunta que se hace es en qué estamos fallando. Porque, o sea, sinceramente uno puede tener en cuenta, como puede decir un médico en el tema, como fue, creo que habló Villani después del tema también, que fue un médico de la selección argentina muy conocido. Sí, médico de Lanús también. Y médico ahora está en Lanús, eso no me acordaba dónde estaba ahora. Sí. Entonces, que él también acusaba un poco el tema de la pelota, de las canchas, y es verdad. Pero si vos ves la situación de Galmarini, que va a presionar un lateral y viene desacelerando y enseguida salta hacia arriba. La situación de Grimi, que va a presionar también parecida a un lateral, apoya la última pierna y salta. Montoya apoya la última pierna, la pierna derecha, se le vence la rodilla hacia adentro. Gago en la Bombonera, claro. Gago quiere girar exactamente y se queda, la rodilla también se va para adentro. Hay algo donde creo que estamos fallando nosotros. Uno por ahí no puede hablar de la preparación física en general porque no conoce cómo trabajan todos los equipos, pero yo creo que el tema de, y acá sé que va a ser punto de crítica, el tema de excedernos en la especificidad deportiva ha dejado de lado el trabajo de capacidad física, que son las que hoy requieren mucho los deportes de conjunto. ¿Cómo repetime que no entendí esta parte que dijiste? Para mí, y esto es una opinión personal, se puede discernir tranquilamente, con el hecho de volver muy específica la preparación física, cuando totalmente de preparación acuerdo, física con pelota, con situaciones de juego y más, lo cual los considero absolutamente necesario, pero creo que tiene que haber una previa preparación sobre capacidades físicas específicas, como es la fuerza, como es el trabajo de potencia, de velocidad. Entonces, hoy se trabaja mucho y repito, es una opinión personal, con paracaídas, con vallas y demás, pero nos olvidamos del trabajo de fuerza, que es el que nos va a permitir desarrollar la potencia y la velocidad. Por ahí, repito, para el que no está en el tema, cualquier capacidad física hoy está estudiado y comprobado, depende de la fuerza. Si los niveles de fuerza son bajos, no voy a poder ser potente, no voy a poder ser rápido. Entonces, y es una capacidad física por ahí por tiempos, porque hay que ser realista, a veces los profes no tienen los tiempos, no tienen los materiales o distintas circunstancias, la pueden trabajar hasta cierto punto. Yo creo que eso, sumado a la nueva tendencia de, no tan nueva ahora, pero sí en los últimos años, de trabajar todo específico, como creo que Ramón está muy al tanto de eso, sí, ha llevado a dejar de lado ciertas cosas que hoy nos está costando caro a nivel de preparación física. No nos olvidemos que a un club le cuesta 6 meses de un jugador afuera, mínimo. Mínimo, porque sí, mínimo. Está determinado que te lleva 1 año la recuperación de ese ligamento. El caso de Gago, que es reincidente, o sea, la pregunta a Seba en este caso sería, cuando hablamos de especificación de trabajo, sectorización de trabajo, estamos hablando también de que un profe tiene que estar sectorizado a cierto y determinado jugador. Por ejemplo, el día de mañana deberíamos trabajar con un profe, particularmente con los arqueros,
con otro profe particularmente, si lo quieren tomar con defensores, hasta te diría que los defensores marcadores centrales no tienen el mismo desarrollo físico que los marcadores de punta. No, totalmente. Estamos de acuerdo en eso. Sí. Acá Ramón, que estuvo en el fútbol profesional y creo que va a coincidir conmigo. Todo esto lamentablemente se reduce a una cuestión de presupuestos. O sea, si vos vas al fútbol europeo, tenés 5 o 6 profes por equipo. Sí, es normal. Sí. Bueno, Sampaoli tiene una cantidad impresionante de trabajadores dentro de su cuerpo de trabajo. Y Bielsa también, y Guardiola también, y el Manchester City tiene un equipo de 11 personas que se dedican solamente a hacer análisis de GPS, video y acelerómetros. Entonces uno sabe a qué intensidad está cambiando dirección un deportista, entonces sabe los niveles de fuerza de los que... Es información. Tiene más información para analizar y para después tomar decisión. Es una herramienta. Es una herramienta de trabajo que hace que estas lesiones se eviten. De todas maneras, creo que acá lo está haciendo River, creo que el cuerpo técnico de River, que yo lo estuve charlando anoche, creo que es el único director técnico en el país. Los otros somos entrenadores. Mirá vos. Esta es la realidad. No sé Boca, no estoy informado de Boca, pero... Mira, yo tuve una charla el año pasado en diciembre donde habló Valdecantos y justamente estamos hablando de este tema, del tema de los acelerómetros y los cambios de dirección para prevención de lesiones, que en la misma charla estuvo el preparador físico del Leicester City de Inglaterra y el médico del Western Albion de Inglaterra, y ellos mostraban cómo manejaban las estadísticas de lesiones, porque a ellos les sale... Si a nosotros nos sale caro, a ellos les sale mucho más caro perder un jugador durante tanto tiempo. Entonces ellos tienen estadística de la cantidad de minutos y esos minutos lo traducen en cantidad de dinero. Por ejemplo, el que más había perdido en la última Premier League en Inglaterra fue 25 millones de euros por lesiones. Bueno, de todas maneras, esto algo último. Yo creo que esto también tiene que ver con todo, con el descanso, con la alimentación y más que nada con la cantidad de trabajo. Sumar trabajo no quiere decir que sea calidad. Absolutamente de acuerdo, y ahí es donde entra el trabajo de intensidad. A veces un entrenamiento físico corto pero intenso es más real, y entonces ahí es donde voló al punto para mí primordial. Puedo trabajar la capacidad física de una manera muy intensa por un lado y el trabajo va a ser corto, y todo lo que es técnico-táctico por el otro, y también va a ser un trabajo corto pero intenso. El cuerpo no sabe en el momento que está haciendo si lo que está haciendo es saltando o acelerando hacia arriba. O sea, el cuerpo lo que entiende es de velocidades, entiende de potencia, entiende de aceleraciones, de reacción. Entonces para el cerebro es lo mismo en ese sentido. O sea, que no se malinterprete, ¿no? No. Pero a lo que voy, trabajando cada capacidad y explotándola al máximo y después juntando, yo creo que hoy en la infraestructura que tenemos nosotros, no tenemos la infraestructura del europeo, lo que más se aplica. Puedo dar fe que hay muchos equipos que lo hacen y que igual uno no queda exento, sino que es llamativo el número de que en 6 fechas haya 8 lesionados, y obviamente nadie está atacando a ningún profe, ningún club, sino que, fíjese, son todos clubes diferentes. Creo que San Lorenzo tuvo Merlini, es el único que repite jugador, pero después son todos distintos equipos, y los llamativos que en un fin de semana creo que fueron 3. A eso agregale, Seba, que vamos a llegar a una conclusión. Primero, que el tema es recontra interesante y es tan complejo y se puede tomar desde diferentes aristas que puedes estar toda la tarde, días enteros hablando, porque además es muy interesante y muy rico escucharlo, Sebastián. Pero vamos a llegar todos a un denominador común, que en Europa seguramente debe pasar, y que no sé si acá en la estructura de la mayoría de los clubes de primera sucede, que es el trabajo interdisciplinario, porque estamos hablando solamente de la parte física, pero nos estamos obviando y no lo mencionamos lo que es la nutrición del jugador, lo que es el descanso, lo que es la mentalidad de un psicólogo, un grupo de psicólogos. O sea, un trabajo interdisciplinario en un plantel profesional, aunque parezca mentira, tiene tanta injerencia y que es tan determinante como lo físico. De más está decir que prontito vamos a invitarte para que sigamos charlando el tema, si te parece. Cuando quieran, Hugo. Y lo último, concuerdo absolutamente con lo que estaban diciendo. El trabajo interdisciplinario es lo que nos va a ayudar a prevenir lesiones. Como te decía, imagínate que un equipo europeo tiene 11 personas que se dedican solo a eso, a chequear y rever los resultados para ver dónde están. Entonces, nosotros acá lo hemos hecho con Villadora, con kinesiólogo, con nutricionista, a muy baja escala, pero nos ha permitido en los últimos 5 años de liga no tener lesiones musculares. Entonces, haciendo un trabajo por más que sea a corta escala, pero interdisciplinario y con un seguimiento, las cosas se pueden lograr. Entonces,
creo que el trabajo interdisciplinario desde un primer momento debería ser la base de la preparación de cualquier equipo en cualquier deporte. Bárbaro, saludos al Seba, dice un grande, lo vi crecer profesionalmente muchísimo en poco tiempo, comparto todas sus afirmaciones. ¿Qué tal? Saludos, el Tuta. Mirá vos. Un fenómeno, el Tuta Marino, gran jugador de fútbol. Bueno, un abrazo, Seba, saludos. Chicos, un abrazo. Gracias, un abrazo. Chau. Seba Villalba, preparador físico, profesional de lujo que tenemos en la ciudad de Santa Fe.